Jóvenes, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de clases de Psicología de la Salud de la Universidad de los Andes en San Cristóbal, en Venezuela. Soy su profesor, Oscar Medina Ortiz. En la clase de hoy vamos a discernir un poco sobre el concepto de salud. Este concepto que ya hemos comentado que ha tenido tanta evolución y que debe de tenerla, porque los tiempos van cambiando e incluso con las nuevas tecnologías se hace necesario adaptar o más bien ampliar un poco el concepto de salud. Primero que nada, ¿de qué vamos a hablar? Recordemos que la salud y la enfermedad son dos situaciones con las cuales nosotros, los médicos, tenemos que lidiar día tras día. Ese es el objetivo de nuestro estudio, para esto ustedes han escogido estudiar medicina. En un principio, si se les pregunta por qué quieren ser médicos, bueno, hay diferentes respuestas, pero todas ellas se enmarcan más o menos en esta necesidad de ayudar a las personas, ¿sí? Es una, es una carrera en cierta medida un tanto altruista, muy bien, porque queremos ayudar a las personas. Por supuesto que si nos dedicamos a esto, pues es necesario poder vivir de esto, ¿no? Hay algunas personas, por supuesto que tal vez no necesiten eh, digamos, la remuneración económica, porque bueno, porque son millonarios o porque desde su estructura de pensamiento no lo necesitan, y bueno, pero igual se dedican a ayudar al prójimo, a ayudar a las personas. Perfecto. Entonces, siempre estamos hablando de curar enfermedades. Pero fíjense, es un término o es un concepto un tanto moderno el de prolongar la salud. Entonces, salud y enfermedad son dos conceptos importantes en nuestra carrera. Ya hablaremos un poco de ellos. Y sobre todo esto también, ¿qué relación existe entre el comportamiento de las personas, la salud y la enfermedad? Yo creo que hoy en día todavía no se tiene muy claro lo que es la salud. Probablemente la enfermedad lo tengamos más claro, ¿no? Lo que es la enfermedad, porque al final de cuentas todos nos sentimos enfermos en algún momento y podemos experimentar esta situación. Pero lo que es la salud como tal, todavía no hay un concepto único y cada autor hace una crítica del concepto anterior y trata de ampliar, ¿no?, o de modificar los conceptos que van saliendo de salud con la idea de poder actualizarlos al momento actual. Entonces, tenemos esto, una relación entre el comportamiento y la salud. Las personas, su comportamiento está ligado a la salud y a la enfermedad. Hoy en día sabemos que sí. Hoy en día sabemos que sí. Y también el estrés y las estrategias de afrontamiento ante las situaciones. Estas estrategias de afrontamiento que ustedes leen aquí es lo que hoy se conoce con el nombre de resiliencia. La resiliencia es, en salud, la hemos extraído, la hemos importado de la ingeniería. Si bien tengo entendido, los materiales son los que hacen resiliencia, se van adaptando, ¿no? Adaptando a las nuevas circunstancias o al estrés de los materiales como tal. Y lo mismo sucede con las personas. Entonces, estamos viendo estos conceptos, salud, enfermedad, y estamos muy claros, esto no es nuevo para nosotros, que los comportamientos de las personas están relacionadas con su salud, con su enfermedad, al igual que la forma como ven la vida. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, la Real Academia Española antes
de entrar en polémica como tal, se dan muchas acepciones allí. Hay muchos significados de lo que es salud. Muy bien, en, en el diccionario, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay dos interesantes, las cuales son estado en el que el ser orgánico ejerce todas sus funciones, ¿no? La capacidad es un estado, es una situación en la cual la persona puede ejercer todas las funciones que tenga, ¿no? Y en este caso estamos hablando de funciones físicas, funciones fisiológicas, funciones mentales, funciones comportamentales, etcétera. Muy bien. Y hay otro concepto interesante que es el de estado de gracia espiritual. Y nosotros miramos, bueno, estado de gracia espiritual. Así que la salud como tal, también, fíjense, hasta ahora el concepto es los ámbitos que se tienen para la salud, es físico, mental, sociocultural, medioambiental, pero el espiritual. También es importante incluir el espiritual. Veíamos en la diapositiva anterior que las personas, depende de su conducta, de su comportamiento, de su situación de estrés, pueden relacionarse esto con la salud y la enfermedad. Pero ¿acaso la parte espiritual no? Y sin entrar en religión, sin entrar en que recemos para que alguien se salve, no. Estoy hablando de estar en paz con su espíritu, estar en paz con su espíritu. Esta serenidad que la podremos considerar dentro del punto de vista mental, pero esta serenidad, esta paz consigo mismo, por supuesto que va a librar a las personas de enfermarse, de muchas enfermedades. Bueno, el concepto de salud, entonces, si no lo tenemos muy claro, si nadie lo tiene muy claro, el concepto de enfermedad, pues es un poco más sencillo, es un poco más sencillo. Es la alteración más o menos grave de la salud. Muy bien, perder la salud. Así que sí, es un concepto que podríamos decir la antítesis de la salud. Entonces, la enfermedad no es otra cosa que una alteración de lo que hasta ahora se ha considerado salud. Y todos nosotros la hemos padecido en algún momento, y el que ha tenido la fortuna de no padecerla, porque una vez en una clase pregunté que, bueno, o emití este juicio de que todos conocemos la enfermedad porque la hemos padecido en algún momento, y una joven me dijo, yo nunca me he enfermado, y era una clase de ética médica, de sexto año de medicina. Le dije, no puede ser, si yo nunca me he enfermado, yo no recuerdo que yo haya estado enferma. Y, y este tipo de personas existe, no vayan a pensar que fue alguien que lo dijo por comentarlo o que no era cierto. Hay un grupo de personas que nunca se han enfermado, que tienen una salud excelente. Muy bien, y justamente estas personas pues sirven para algunos estudios donde se determina en su parte genética que tienen ellos que no tienen los demás, ¿no? Bueno, el significado, si lo vemos rápido, de salud, muy bien, hay un origen san que tiene que ver con la salud, por supuesto, y bueno, para que ustedes conozcan un poco las corrientes Sanitas, Salvatum, todas estas tienen que ver con la salud. Muy bien. Ahora, definiciones técnicas. Vamos a entrar un poquito más ya en este campo de la salud y la enfermedad. La enfermedad fue antes que la salud. Los médicos se dedican más al tratamiento de la enfermedad. Muy bien. En un principio, siempre, siempre. Em, los griegos, con toda esta gran cantidad de conocimientos y de personajes que se encargaban en cierta medida de las enfermedades, ellos ya aconsejaban promover la salud, pero de todas maneras, el que acude al médico es el que está enfermo. Y esto ha sido una, un patrón
de conducta de épocas milenarias. Muy bien, si la persona no está enferma, no acude al médico. Así que la enfermedad viene a ser antes que la salud. Ahora bien, sin embargo, ya a mediados del siglo XX, la medicina, el médico, nosotros, comenzamos a darnos cuenta de que los recursos económicos, ya, todo esto tiene que ver con la plata, por supuesto, los recursos económicos se administran mejor si la gente no se enferma. Bien, se gasta más curando que promoviendo que la gente no se enferme. Y para promover que la gente no se enferme, lo que se hace es estimular la salud, mejorar la salud, alargar la salud, intentar que la gente no se enferme. Y cuando yo digo que todo esto tiene que ver con el dinero, pues sí, es decir, los estados, los países, los gobiernos administran nuestro dinero y deben de administrarlo de una manera que pueda servir para ciertos recursos. Entonces, si se utiliza mucho dinero en curar enfermedades, estoy hablando ejemplos drásticos. La gente que fuma se enferma más, la gente que toma licor se enferma más, la gente que lleva una vida poco saludable se enferma más. Y el Estado utiliza nuestro dinero, sí, ese dinero que pagamos en impuestos y toda esta serie de cosas, y los dineros que entran por los negocios de los gobiernos, de exportación de materias primas o exportación de eh, carros, de lo que se produzca en el país. Muy bien. Entonces, ese dinero se administra y dice, bueno, vamos a administrarlo para educación, vamos a administrarlo para deporte, vamos a administrarlo para el sueldo de todas las personas. Entonces, no podemos estar gastando en otras cosas. ¿Cómo hacemos que nos rinda más el dinero? Pues que la gente no se enferme, que la gente no se enferme para que el gasto en salud disminuya, sobre todo en enfermedades crónicas. Sobre todo en enfermedades crónicas. Un fumador se va a enfermar y va a padecer de una serie de enfermedades crónicas, muchas enfermedades, que hacen que el gasto para darle la medicina o para atenderlo en los hospitales o para eh, los exámenes de laboratorio, etcétera, pues sea más. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de muchas. Entonces ya a mitad del siglo XX, pues comienza la medicina a preocuparse por la salud. Muy bien, hasta ese momento se preocupaba por las enfermedades. Dice, vamos a preocuparnos también por la salud. Bien, esto tiene que ver con el estado del enfermo, lo que estoy hablando, de que la gente no se enferme, que no se enferme, ¿no? Y la necesidad del acto médico, de que el médico pueda ejercer su función como tal. Entonces, durante siglos, la salud se ha definido o se ha intentado definir como la ausencia de enfermedad. A mí por lo menos es un concepto que me parece bastante claro, bastante claro. El concepto de la OMS es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Me parece un concepto bastante completo. Claro, ya miraremos un poco sobre quienes dicen que no es un concepto que no es válido. Pero al final de cuentas entendemos que nadie puede estar así el 100% del tiempo. Perfecto, pero es un concepto bastante válido, bastante completo. Así que definir la salud, llegar a un concepto de salud, concepto como tal, es sumamente complicado. Sumamente complicado porque yo creo que si la salud completa viene a ser una situación utópica, pues el concepto también. El concepto también es difícil de definir. Fíjense que salud se utiliza incluso en diferentes sociedades como, mm, eh, como una muletilla dentro de la sociedad. Cuando alguien estornuda en algunas
En algunos países se le dice salud. Muy bien. Hay algunos, eh, digamos, civilizaciones donde se saluda con salud. Muy bien. E incluso cuando brindamos salud, ¿no? Claro, todo esto tiene sus explicaciones. Ustedes pueden leer y encontrarán lo que es cierto y lo que no. Y no, que lo que pasa es que antes, cuando la gente estornudaba, entonces transmitía no sé qué, o le pasaba esto, aquello, y decían salud, y de ahí se quedó salud. Puede que sí, puede que no. El hecho es que, como ustedes ven, la salud tiene diferentes puntos, diferentes formas de verla. Ahora, algo interesante, algo interesante. ¿Qué estudiamos sí, los médicos, los estudiantes de medicina? Ustedes se encargan de ver todas las enfermedades, ¿no? Ahí tienen ustedes el Robin Scott Trans, el libro, con patología, todas las patologías que pueden haber, que pueden existir. Entonces, pero hoy en día se están encargando también de la salud. En la universidad donde yo me gradué de médico, en la Universidad de Oriente, en Venezuela, veíamos una materia llamada medicina preventiva. Y medicina preventiva era desde, ya les voy a decir qué semestre, desde el quinto semestre al semestre 14. Nosotros allí vemos 14 semestres. Entonces, del quinto al 14 son, ¿qué? 11 semestres viendo medicinas preventivas. Entonces, muchas universidades, muchas universidades se enfocan su perfil, el perfil del egresado como tal, tiene una directriz hacia lo que es la prevención. La prevención. Entonces, ya hoy en día, los médicos no estamos solamente enfocados a curar la enfermedad. Por supuesto que sí. Cuando usted tiene su consulta y viene el paciente, le dice, no, yo tengo un problema para respirar, me duele para respirar, tengo mucha tos, tengo fiebre, muy bien, y usted lo ausculta y escucha por allí disminución del murmullo vesicular, etcétera. Y usted dice, bueno, aquí vamos a hacer una radiografía, pero si usted está en un pueblo y nada más puede auscultar, pues con eso tendrá que tendrá que hacer el diagnóstico, ¿no? Y le coloca las manos, y le dice diga 33 y aprecia cómo están las vibraciones vocales. El hecho es que eso es porque la persona está enferma y usted se encarga de darle algo. ¿No? Decirle, bueno, aparentemente esto puede ser un problema infeccioso, etcétera, este antibiótico por vía endovenosa, lo que sea, y usted resuelve ese asunto de enfermedad, enfermedad. Pero hoy en día se están encargando de la salud. Entonces vemos toda esta promoción de salud, estas dietas especiales, esto de que hacer ejercicio, correr, esto de que tomar frutas, muy bien, toda esta serie de situaciones. Bueno, hablábamos de la ausencia de enfermedad para hablar de la salud, ¿no? De la salud. Y dentro de la ausencia de enfermedad o dentro de la enfermedad como tal, está la necesidad de poder apreciar los signos y síntomas de las dolencias de la persona. Muy bien. Viene esta disyuntiva, lo normal y lo patológico. La definición no es tan sencilla de salud porque este límite entre lo normal y lo patológico en muchas ocasiones no está bien definido. ¿Mm? No se puede, digamos, determinar con un examen de sangre. Ustedes pueden decir, bueno, examen de sangre, quisiera saber si el paciente tiene diabetes. Y dice, bueno, vamos a ver un examen de sangre y según el laboratorio, una glicemia de 110 hacia arriba, pues es patológica, muy bien, y de 110 hacia abajo, pues está allí, ¿no? Normal. Pero a veces no es así de sencillo. A veces esta misma, un día le salen 115, otro día le salen 105, muy bien, pero en la parte mental, el límite entre lo normal y lo patológico, como ya vimos en una clase, no es tan sencillo.
No es tan sencillo. Además de que cambian los conceptos entre normalidad y anormalidad. Y esto es en todo. Eh, Voy a poner un ejemplo de lo que cuando yo me gradué de médico en 1990, probablemente las cifras tensionales para determinar si una persona era hipertensa, sufría de hipertensión, se han modificado. Y hoy en día esos valores, así sea muy pequeño el margen, han cambiado. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está la normalidad? ¿Dónde está la anormalidad? ¿Dónde está la enfermedad? Bien, los criterios diagnósticos de una enfermedad. Así que por eso una definición no es tan sencilla, porque el que no esté allí es enfermo. El que se sale de esa rigurosidad, pues es una persona que si no tiene salud, pues tiene enfermedad. Entonces, como ustedes ven, esto ya nos va asomando un poco el hecho de que la salud o la enfermedad no es un concepto fijo, ¿verdad? Es un concepto un tanto dinámico como tal. Vamos a continuar. Muy bien, volvemos a nuestro concepto inicial que ha dado tanta polémica, muy bien, de los años 50, que es la salud. La salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Bueno, este concepto podríamos decir que tiene algunas ventajas, y por supuesto tiene muchas críticas, claro que sí, pero yo sigo pensando que es un concepto muy, muy válido, y yo sigo pensando que es el mejor concepto que hay. Muy bien, independientemente de lo que digan los demás, aunque tengan razón, pero es que yo lo entiendo. Ustedes no lo entienden, yo lo entiendo. Es un completo estado de bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. Sí, pero eso no puede ser posible. Sí, claro que no. Sí, pero es que entonces una persona que... Pues sí. Y entonces el que no esté completo estado físico, mental es un enfermo. Pues no. Sí, es decir, yo tengo la capacidad de entender lo que se quiso decir con este concepto. No tengo que buscarle 5 patas al gato. Muy bien, hasta que no aparezca un concepto un tanto mejor. Así que nosotros podemos entender, ¿no? Una persona, un paciente que venga del campo, no le va a interesar que usted le explique este concepto. Él viene con una dolencia y usted le trata su dolencia. Muy bien. Entonces, pero tiene ventajas. Este concepto de la OMS tiene algunas ventajas. Por ejemplo, es integrador. Es integrador. Fíjese cómo, cómo esta definición integra la parte física con el área mental y social. ¿M? Y no solo no estar enfermo. Es decir, este concepto, si lo vemos bien, dice, no es solamente que no estés enfermo, es que te sientas bien. Así que se puede estar muy saludable, pero se siente mal, físicamente, mental o social. Porque una persona sin enfermedad puede tener alguna dolencia física. Muy bien. Y también esto, que es un concepto que coloca a la salud sobre la enfermedad. Es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Perfecto. Yo lo entiendo, ustedes lo entienden, y está muy bien, está de maravilla. Muy bien. También entendemos esto. ¿Cuáles son las críticas? Utópico. Esto es imposible. Es cierto. Es cierto, esto es imposible. Ninguna persona podría estar, bueno, digo yo, no podría estar todo el tiempo. Porque a veces nos sentimos bien en todos estos aspectos. Pero bueno, por un rato, ¿no? Entonces, esto sería difícil de mantenerlo en el tiempo. Muy bien. Segundo, no permite gradación, es decir, esto es un concepto de todo o nada, de dicotomía o de suma cero. Muy bien, sí o no. O es un completo estado de bienestar físico-mental, muy bien, o no. No es algunas veces, o más o menos, o depende.
nada de eso. Bien. Y la otra crítica es que son aspectos subjetivos sobre objetivos, porque el completo estado de bienestar lo va a decidir el paciente. Y una persona puede estar enferma, puede estar desarrollando una enfermedad en su interior. Muy bien, y ya está enfermo, pero se siente de maravilla. Y hasta que la enfermedad no se manifiesta y aparecen los síntomas, muy bien, y en algunas ocasiones el síntoma aparece de manera abrupta y mata a la persona. Por ejemplo, un infarto miocardio puede ser, como se comenta, un infarto fulminante, y la persona se sentía bien hasta ese momento, completamente bien. Es más, estaba corriendo, salió a correr porque hace ejercicio, porque promueve su salud y sufrió un infarto. Perfecto. Entonces, esas son las críticas que se hacen a esta definición. Por supuesto, ojo, yo cuando les digo, jóvenes, que me parece muy bueno este concepto, como concepto, no significa que tenga que parecerle bueno a ustedes, porque para eso hay diferentes propuestas y cada quien se ajusta a la que considere más apropiada. Lo que no hago yo es criticar las otras. Muy bien. Entonces, cuando se habla de esto, de un completo estado de bienestar, ¿no? Leamos lo que dice aquí. Un ideal o una declaración de principios más que una definición útil a la ciencia para el afrontamiento de un fenómeno complejo. Y esa es la verdadera situación del concepto de salud, de que todos los conceptos que se emiten, todas las definiciones sobre salud, no terminan de ser eso, una definición, sino un consejo, un punto de vista, una propuesta, una declaración de principios, etcétera. Pero decir esto es así, es muy complicado. Entonces ya hemos visto hasta este momento que el concepto de salud se complica. Entonces, bueno, ante esas críticas que se le hacen a la OMS por su concepto original, pues dicen, pues sí, tienen razón, y es verdad, tienen razón, ¿no? Esto es como un candidato de oposición, muy bien, que va a hacer campaña política y tiene todas las de ganar, porque critica el actual, digamos, estado de gobierno. Dice, mire, esto está mal por esto está mal por esto, debería estar mejor, debería ser así, debería ser así. Todo eso es cierto, lo que dice el candidato, hasta que llega la mentira. Yo lo voy a arreglar, ¿no? Ustedes ven que esto es así, que la educación está mala, que la salud está mala, que todo esto está malo. Pero eso es cierto, pero yo lo voy a arreglar. Ahí es la mentira, ¿no? Entonces, con la OMS tenemos esta situación. Todos los conceptos de salud, pues no terminan de ser completos. Así que el que diga yo lo voy a definir exactamente como debe ser, pues se complica un poco la cosa. Así que la OMS en el 86 hace un ajuste de su tradicional definición y dice, es el grado en el que un individuo o grupo es capaz de llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y cambiar o enfrentarse al ambiente. Esto ya no es una definición. Esto es una propuesta de lo que el individuo puede hacer con ella. Es el grado que un individuo tiene para llevar a cabo sus aspiraciones. Vean aquí, no es una definición, sino una descripción de para qué sirve, de cuál es la función que cumple la salud. La salud me sirve para yo poder llevar a cabo todas las aspiraciones y satisfacer mis necesidades. Pero la salud no es el grado, no es la capacidad. Perfecto. Bueno. Entonces, ahora es donde vemos los aportes. Sí, se van a hacer una gran cantidad de aportes muy válidos,
sobre todo esto, que la salud no podemos considerarla como eh, una condición estática. Yo les comentaba hace poco, podemos sentirnos felices, bien de salud, durante un rato, pero luego ya no nos sentimos así. Entonces la salud es un continuo. La salud no es un blanco y negro. Vamos a ver algunos conceptos dinámicos de salud. Tenemos la teoría de los sistemas. De los sistemas. Esta es una teoría muy interesante. La teoría de los sistemas, ¿de qué se trata? Yo se los voy a tratar de dibujar aquí un poquito. Ustedes recuerdan en matemática cuando estábamos niños en el colegio, los famosos conjuntos, ¿no? Que era una figura representativa así y aquí otra, ¿no? Y si se unían los dos conjuntos, pues estaba el A, el B y una nueva área que era la C. Bueno, los conjuntos son más o menos así, ¿no? Los sistemas, perdón, los sistemas son más o menos así. Eh, Está un sistema aquí, está otro sistema aquí y deben de vivir en armonía entre ellos para poder llevarse bien y poder congeniar. Entonces, un estado, en la teoría de los sistemas, la salud se representa como un estado, ¿no? Que muestra un balance relativo dentro del cual todos los sistemas se encuentran simultáneamente en armonía y deben funcionar así para poder mantenerse. ¿Y cuáles son esos sistemas? ¿No? Entonces, los sistemas, pues, ¿cuáles van a ser? Todos los que hemos estado hablando. La salud, la enfermedad, el bienestar social, el bienestar físico, el bienestar mental. Perfecto. Eso es en cuanto a la teoría de sistemas. Y en cuanto a la teoría dinámica, pues lo que integra es estos sistemas, un estado de equilibrio entre los sistemas y sus sistemas que la conforman, de equilibrio dinámico, equilibrio que se está moviendo. No es un equilibrio de que se alcanzó el equilibrio y estamos allí. Perfecto. Entonces la salud, la enfermedad, el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar social, todo se mueve, se mueve. Perfecto. A la vez que se encuentra bien. En esta teoría dinámica, la enfermedad sería la consecuencia de cualquier perturbación o ruptura del equilibrio en cualquiera de los sistemas o subsistemas. Ya vamos a ver un poco más adelante cuáles podrían ser estos sistemas, ¿no? Entonces, tenemos la teoría de los sistemas de que son varios aspectos los que integran, digamos, nuestra vida para que se establezca la salud y se mantenga ella. Y ellos tienen que estar en continuo movimiento y dinamismo para que no se desestabilicen, para que no se salgan de allí. Aquí lo tenemos, fíjense. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que la enfermedad y la salud es la misma línea. Es como la alegría y la tristeza. Es como el odio y el amor. Es una sola línea. Solamente que el individuo en unas ocasiones estará por aquí, en otras estará por aquí y en otras estará por aquí. Así que podemos recuperar la salud. Una persona está aquí con una enfermedad, pero con un tratamiento apropiado, las condiciones válidas, la persona recupera su salud y se pone aquí. Muy bien. Y esta es una zona neutral. Entonces, este es un concepto, digamos, más amplio, más moderno, donde la enfermedad y la salud forman parte de un mismo universo. Solamente que, pues, depende de dónde va a estar. Por eso que les comento que no solamente es luchar contra la enfermedad, sino estimular la salud, para que el individuo se mantenga más por aquí que por aquí. Bueno, ¿qué dice Davis en 1975? Él habla de que hay unas definiciones de criterios de salud y enfermedad. Y ellos son la salud física.
Bien, la salud física. Que la persona no tenga ninguna anormalidad, ninguna carencia de la parte física para que pueda mantener su salud. Luego, la presencia o ausencia de síntomas. Muy bien, son criterios que definen la salud y la enfermedad. La capacidad funcional, pero más que todo desde el punto de vista de fisiología. Muy bien, intercambios gaseosos, eh, movimiento de neurotransmisores, perfecto. Capacidad funcional fisiológica. Luego tenemos algo que es importante y que nunca se deja atrás. Se le ha dado una gran importancia desde hace mucho tiempo, el estado emocional y mental para la salud y el estado subjetivo de bienestar, cómo se siente la persona. ¿Mm? Recordemos que a veces cuando se habla de salud, se comenta, o de enfermedad, se comenta de la parte orgánica y la parte mental. De hecho, el examen que le hace el internista es el examen físico y el examen que le hace el psiquiatra es el examen mental. Pero vemos que hay que evaluar todo eso por separado, pero cuando vamos a tratar a una persona, tiene que ser desde el punto de vista global. Hay que tomar en consideración el punto de vista global completo, emocional y orgánico. Para eso están los psiquiatras, para eso existen los psiquiatras, para eso existen los psicólogos. Muy bien, primero que nada, un internista puede tener toda la buena voluntad y la buena fe de ayudar a un paciente desde el punto de vista mental y emocional, pero al final no tiene entrenamiento para eso. Así que en muchas ocasiones lo que intentará es dar un consejo con la mejor intención del mundo. Pero estos consejos a veces terminan convirtiéndose en iatrogenias verbales. ¿Por qué? Bueno, porque no está entrenado para eso. Así de sencillo. Así que lo más importante sería trabajar, ustedes los que no vayan a ser psiquiatras, trabajar con un psiquiatra o un psicólogo de confianza. Muy bien. Y los que van a ser psiquiatras, pues trabajar con un internista de confianza, por supuesto. Y el estado subjetivo de bienestar. Perfecto. Sentirse bien. Hay personas que no tienen ninguna enfermedad, pero no se sienten bien. Y hay otras personas que se sobreponen a la enfermedad e intentan poner buena cara ante el mal tiempo. Muy bien. Y adelante. Ahí van. Tenemos el criterio sociocultural, Laín Entralgo, un reconocido, yo lo llamaría también médico dedicado mucho a esta parte de la salud preventiva, ¿no? En 1988 propone pues, los criterios socioculturales, donde pues, le da mucha importancia a la parte social, a la parte cultural. Los criterios objetivos también que propone el criterio morfológico, ya lo hemos visto, el etiológico de dónde viene, si funciona, la utilidad que tiene el individuo y la parte cómo se comporta. Entonces ya estamos viendo cómo de un concepto muy básico de estado pleno de bienestar físico, mental y social, vamos ya escudriñando un poquito más en que no solamente es eso, sino todo esto. Pero yo diría que esto, digamos, complementa o integra o forma parte de esos tres conceptos básicos que se han dado en un principio. Y tenemos el criterio subjetivo, ¿no? Es decir, no es solamente lo que el médico ve. Si usted le pregunta al paciente, cuénteme una cosa, ¿y usted cómo se siente? ¿Qué ha pasado? Y el paciente le va a decir a usted. El paciente va muchas veces con una queja, yo antes podía hacer esto y ahora no. Yo antes me sentía bien y ahora no. Y yo tengo miedo, doctor, por tal cosa y ahora no. Es decir, antes no tenía y ahora sí. Muy bien. Entonces, el criterio subjetivo, sentimiento de capacidad. Capacidad de poder llevar a cabo las mismas actividades que se llevaban antes. Y no solamente estoy hablando de capacidades físicas, la capacidad de pensar. ¿Cuántas personas
con demencia de Alzheimer no comienzan a tener un grandísimo miedo cuando ven que su capacidad para recordar empieza a estar comprometida. Muy bien. Tenemos la sensación de bienestar, de sentirse bien, de seguridad, como ya les he dicho, de libertad, ¿no? De semejanza, que soy igual a los demás, tengo las mismas cualidades, las, digamos, las mismas aptitudes de los demás. Y control sobre la soledad y la compañía. Todo esto, como ustedes ven, tiene un gran componente emocional. Vamos a continuar. Sin embargo, la Entralgo también nos comenta y nos dice que el criterio subjetivo no es una condición suficiente de salud. No es cómo se siente usted de maravilla, porque existen enfermedades que son asintomáticas y acabamos de pasar ahora la enfermedad del COVID, de la cual hemos hablado tanto, ¿no? Y todos los días nos encontramos con personas que han sufrido tragedias, han perdido a sus familiares o se han enfermado y todas las respuestas son tan diferentes, ¿no? Sí, tuve un amigo joven y desafortunadamente se complicó y murió. O una familia donde se murieron todos y uno no. O toda la familia donde todo el mundo llevó la enfermedad fácil y alguien se complicó y murió. Entonces, hay enfermedades que son asintomáticas o muchas enfermedades que se manifiestan de manera asintomática dependiendo del huésped, de la persona. Así que decir que solamente hay una persona saludable porque se siente bien, no. Entonces, esto nos lleva nuevamente al mismo concepto de la OMS, ¿no? Es una sensación de plenitud, de bienestar mental, física y social. Y una persona puede estar así, excepto la ausencia de enfermedad, ¿no? Es decir, no solamente la ausencia de enfermedad, pero esa persona, ¿cómo va a saber que está enferma? Perfecto, muy bien. Entonces, desde el punto de vista biopsicosocial, tenemos el componente físico, estar bien, la capacidad del individuo, porque todas las personas no sufren la enfermedad de la misma manera. Y el COVID nos lo acaba de recordar. Muy bien. Entonces, cada quien tiene lo que se llama su propia idiosincrasia, su propia manera de defenderse ante la enfermedad, la propia forma de luchar contra la enfermedad. Bien. La faceta psicosocial y la parte de la continuidad. Aquí vemos, mire, yo les traje esta pintura. Esta pintura es de un pintor venezolano, Arturo Michelena, uno de los pintores más consagrados de la segunda mitad de 1800, ¿no? Y se llama El Niño Enfermo, El Niño Enfermo. Y esta pintura representa todo lo que estamos hablando. Hay un médico que denota cierta sabiduría, para como se veía. Esta es una pintura creo que de 1886, 87 por allí, ¿no? Entonces, ustedes ven la sabiduría interpretada por una persona con barba, un niño enfermo, probablemente con fiebre, porque tiene esta compresa en la frente. La madre, en esta, el primer plano es del niño, pero está la madre como la persona que se encarga más del cuidado del niño, un padre asustado al margen, un padre al margen, el médico está explicándole a la madre, hay una niña asustada, su hermanito está enfermo, probablemente sea su hermanito, está enfermo, y este señor aquí pues lo que está es solamente casi de observador y muy asustado. La iluminación entra por aquí, maravilloso, perfecto, es un día, pero nos engloba todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto. La parte física, cómo se siente este niño, cómo se siente esta niña que no está enferma, pero tiene miedo. Muy bien. La madre está dispuesta a todo, el padre también está asustado, todo. La faceta psicosocial, la capacidad del individuo. Esta pintura nos
mm, nos da una imagen de lo que tenemos que hacer los médicos, de esta parte humana. Aquí hay una parte un tanto científica, muy bien, pero tenemos que, para eso, como cuando empecé aquí a hablar, ¿para qué estudiamos medicina? Para ayudar a las personas. Eso está por encima de todo. Que se aprovechan de nosotros por eso, sí, y hay países donde los salarios de los médicos son bajos y del personal de salud, porque saben que los médicos no van a dejar de ver a sus pacientes. Sí, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero recuerde que una cosa son los políticos y otra cosa son los médicos. Muy bien. Los médicos están para hacer el bien. Muy bien. Los políticos, pues, eso es lo que dicen. Pero para los médicos eso es así. Entonces, continuamos. Conclusión del concepto, entonces, ¿no? Fíjese, criterios objetivos y subjetivos. ¿Cómo se siente la persona y cómo la ve usted como médico? Bien, así que el concepto, pues, no es solamente hablar de enfermedad y salud, sino también cómo se siente la persona. La valoración final del continuo salud-enfermedad depende de la persona. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, el factor subjetivo. ¿No? Yo me siento bien, doctor. Porque ustedes lo saben, el paciente va con el médico y dependiendo del trato que se le dé. ¿Ven? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros países y pues, bueno, y en el mío también, en Venezuela. Las personas eh, terminan diciéndole la experiencia que han tenido con algunos médicos que pues no han tenido esa empatía, ¿no? Esa cercanía. Y lo que es peor, hoy en día, pues con estas medicinas que se emplean para el COVID, pues usted ve que hay quienes le suben el precio a las medicinas. Uno dice, bueno, esto es algo inhumano. Yo creo que uno puede abusar con el licor, con el cigarrillo, con ciertos vicios, pero ya que usted compre un medicamento y el precio de venta sea tal, y porque las personas lo necesitan, usted le sube el precio, pues eso escapa un poco de, digamos, la filosofía de ayudar a las personas, de ayudar al otro. Bueno, determinantes del estado de salud o enfermedad. Ya nos hemos ido del concepto hace tiempo. Hace rato dejamos el concepto original, que nos quede bien claro. Un concepto original muy completo que al final consideramos que era dinámico, que no era estático, muy bien, que se mueve, y que se mueve no solamente por lo que voy a sentirme hoy en la mañana y en la tarde, sino por los cambios en la vida. Por ejemplo, eh, a ver, si nosotros estamos intentando promover la salud, ¿no les parece que lo mejor sería saber de qué se puede enfermar una persona? ¿Mm? Una persona se puede enfermar de tal o cual patología, así que se puede hacer una intervención temprana para que la persona no se enferme de eso. Eso se está haciendo. Bueno, los avances van por allí por el estudio del genoma. Se estudia el genoma y se puede ver qué enfermedades podría desarrollar esa persona más adelante para intentar intervenir allí. Todavía no está eso completo. Así que ¿de qué nos valemos? ¿De qué nos valemos? ¿Cuál es la información que podemos obtener para considerar tener, sí, para tener una idea de lo que esa persona se puede enfermar dentro de 20, 30 años? Pues los antecedentes familiares, por supuesto. Seguimos utilizando la historia clínica, ¿no? La historia médica, sus antecedentes, su papá de qué ha sufrido, su mamá de qué ha sufrido, y bueno, consideramos que no estamos seguros, pero que la persona podría enfermarse de eso, ¿no? No, que mi mamá tuvo cáncer de mama y mi abuela tuvo cáncer de mama y mi bisabuela tuvo cáncer de mama. Ay, caramba, pues usted tiene una gran probabilidad de tenerla. Puede que no tenemos el 100% asegurado como cuando se estudia un genoma. Muy bien. No, que mi papá era hipertenso y mi mamá también, por lado y lado, o diabético, ¿verdad? Entonces, eso estaría muy bien. Ahí podemos hacer cierta prevención. Pero viene otro factor sumamente importante todavía, jóvenes. Usted puede tener toda la buena voluntad del mundo. Dice, mire señora,
Su mamá era hipertensa, su papá era hipertenso, su abuelo hipertenso y todo el mundo hipertenso en esa familia. Usted tiene una gran probabilidad de ser hipertenso. Usted tiene 30 años. Comience a cuidarse ahora. Haga ejercicio, lleve una buena dieta, etcétera. Pero viene algo que, que es extraño, ¿no? Que es el comportamiento humano. Usted puede, podemos intentar hacer toda la prevención del mundo. Podemos hacer toda la prevención del mundo. Pero si la persona no toma en consideración eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que algo similar, estuve leyendo que algo similar había sucedido con el SIDA. Ustedes saben que cuando la infección por HIV surge, pues se gasta mucho dinero a nivel mundial en las campañas de prevención. No esté, digamos, sin utilizar métodos de barrera como el condón para una relación sexual sin conocer la persona o sin haberle hecho un examen, un ELISA por lo menos. Eh, pero con el tiempo se dieron cuenta de que la prevalencia y probablemente la incidencia también de esta enfermedad no variaba mucho y se había invertido mucho dinero. Entonces dijeron, no, estamos por el camino equivocado. Así que los recursos se empezaron a utilizar fue en desarrollar métodos diagnósticos mucho más tempranos. Y así comienzan a aparecer una serie de métodos diagnósticos, incluso que se compran en farmacia. Muy bien, y esto ayuda a que la persona pueda estar preparada para, con la pareja que va a estar o él mismo. Muy bien. Entonces, lo mismo va a suceder aquí. ¿Cuántos programas no hay de prevención? No es que no haya. Y nosotros como médicos tenemos que seguirla promoviendo. Este es el famoso consejo terapéutico. Cuando las personas fuman, los neumólogos tienen el consejo terapéutico, que eso no lleva más de 3 4 minutos. Mire que este problema de fumar, y parece ser que esto en algunas personas produce el efecto deseado de que se alejen un tanto del tabaco. Pero ¿cuántas campañas no hay? Jóvenes, ¿cuántas campañas no hay antidrogas? ¿Cuántas campañas no hay para abuso de alcohol? ¿Cuántas campañas no hay para la diabetes, para la hipertensión? Y las personas pues no terminan de convencerse. ¿Bien? Entonces siguen llevando una vida un tanto propensa a factor de riesgo para ciertas enfermedades. Así que por más que hagamos y hagamos, también va a depender de cada quien. Perfecto. Entonces, teníamos estos determinantes del estado de salud en la persona, el resultado de las condiciones biológicas de cada quien. Recuerden lo que les he dicho, todos respondemos de manera diferente a la enfermedad. El efecto del medio ambiente, el estilo de vida, todo lo que estamos hablando, y el sistema de asistencia sanitaria, que es lo otro. En países donde este sistema de asistencia sanitaria es mediocre, pues por supuesto las personas no podrán curarse o vacunarse o prevenir las enfermedades. Aquí tenemos un continuo de esto, muy bien, determinantes del estado de salud o enfermedad, es lo mismo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo es la biología de la persona? ¿Mm? ¿Cuál es el nivel de vida de la población donde él vive? ¿Mm? ¿Cuáles son las condiciones sociales y sanitarias del trabajo de esa persona? ¿Dónde trabaja? Hay trabajos que matan. ¿Cuál es el nivel de educación de la persona? Uno sospecha y supone que a mayor nivel educativo, pues podrá tener una capacidad mayor para escoger mejor su estilo de vida. Muy bien. Grado de participación del individuo en todo esto que estamos hablando. ¿Mm? Sistema de protección y seguros en salud. Recuerden que el Estado administre nuestro dinero y lo invierta. Y ustedes me perdonan que yo lo digo así, pero es como me gusta decirlo. Yo no puedo decir que el Estado gaste, porque es que el Estado no tiene dinero. El dinero que tienen los gobiernos son nuestros impuestos y las materias primas o las exportaciones o lo que sea, que eso es de todo el mundo. Entonces, que el sistema, que los gobernantes administren nuestro dinero y lo empleen en sistemas de protección y de salud.
Muy bien. Grado de conocimientos científicos de los médicos de esa región y la existencia de servicios de salud y enfermedad que sean acordes, ¿no? Los hospitales, las medicinas, los equipos para diagnóstico, los programas que se hacen para diagnosticar, las consultas de niños sano, muy bien, y también debería haber una especie de consulta de adulto sano, ¿no? Que una persona acuda después de cierta edad, pues todos los años a su chequeo, para, no para prevenir la enfermedad en cierta medida sí, pero es porque si se está enfermando se le pueda atacar a esa enfermedad mucho más rápido. Bueno, al final tenemos los modelos de los sistemas de salud que ya hemos visto, ¿no? Y está el modelo biopsicosocial, que está orientado a la teoría de los sistemas. Entonces, yo creo que estamos ya concluyendo. Prescindir del dualismo y del reduccionismo, ya vemos que no es solamente ese concepto inicial que se dio. Salud, enfermedad y malestar e incapacidad forman un sistema, todo es un sistema que está en armonía y que a la vez es dinámico y que cuando se altera uno de ellos, bueno, puede alterarse completamente el sistema, llevando pues a la parte de la enfermedad. Todo cambio es parte normal del funcionamiento de un sistema. Sin embargo, los sistemas tienen que evolucionar. Muy bien, tienen que evolucionar, perdón, hacia mejor, claro está. Eh, bueno, y esta sería la última diapositiva. Eh, Modelo biopsicosocial de causa y efecto, ¿no? Ya sabemos que es así. Eh, lo que como vive la gente, pues hará que se enfermen o no. Un modelo biopsicosocial dinámico, como ya lo dijimos, y el modelo biopsicosocial de los sistemas. Jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Este es un video que quisiera recomendarles, lo pueden... Es viejo, ya esto probablemente se alcanzó, es del programa de redes de televisión española que llevaba Eduardo Punset, porque Eduardo Punset pues, ya falleció, y él tenía la costumbre de entrevistar pues, grandes científicos, directores de equipos de investigación. Y en este programa es el estudio del genoma, ¿no? Él explica muy bien allí que cuando el genoma, pues terminemos ya de descifrarlo completamente, pues una persona puede saber de qué se va a enfermar y podemos hacer una intervención previa para, para prevenir o atacar más rápido esa enfermedad. Bueno, muchísimas gracias jóvenes por su atención.